Bueno, muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Conferencia 5 y después tendremos la ponencia de las perspectivas económicas de Rolando Paniagua, de representante de Banco Base y vicepresidente de la Comisión Financiera de acá de la Confederación, que será la preliminar para tener la última conferencia del día. Así que vamos a dar paso a esto. Muchísimas gracias a Orlando Pérez, quien será el moderador, y te entrego rápidamente el piso para que pues arranquemos a la brevedad posible. Muchas gracias, Marcelo. Y pues creo que estamos listos, muy contentos de estar aquí con ustedes en este tema que creo que es fundamental que tengamos un mejor entendimiento. Es una realidad que hoy en día, tanto las disposiciones de tratados comerciales como la realidad de las empresas nos presentan estos desafíos en materia de cumplimiento a la legislación ambiental y también cumplimiento a legislaciones en materia laboral y vemos también una creciente tendencia a hablar de temas que tienen que ver con flujos de migración y esta relación de comercio, y si no, pues lo vemos de día a día con las políticas que nuestro vecino del norte está impulsando. Entonces, para mí es un honor moderar esta mesa con dos compañeros expertos en estas materias. A mi derecha tengo al maestro José Carmelo Zavala Álvarez, que él es director y fundador del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Y a mi izquierda tengo a mi amigo y querido compañero de muchas batallas, Ricardo Aranda, que es gerente de relaciones con gobierno para América dentro de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica y siempre estuvo muy involucrado como negociador en los temas ambientales y laborales dentro del gobierno federal. Vamos a tener una sesión primero con dos presentaciones. Le voy a dar la palabra primero a Ricardo Aranda para que haga su presentación. Después, el maestro José Carmelo Zavala va a hacer la suya, enfocado también en los temas ambientales. Bueno, los dos van a tratar un poco todos los temas que queremos abordar en esta conferencia y después haremos unas preguntas ahí a ver qué sale. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Bueno, pues también para mí es un gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación para participar en esta sesión, para revivir temas que son muy importantes en la relación trilateral en América del Norte. Y pues creo que no debo dejar de decir el gusto que me da compartir la mesa con ustedes dos, la verdad. Vamos a comenzar. Lo que yo quiero hacer en esta sesión es platicar un poco en un recorrido respecto a las disciplinas laborales y ambientales, el contexto de la negociación del TEMEC y en qué vale la pena fijarnos respecto a lo que puede venir en la revisión de este instrumento. Pues, ¿dónde empieza la travesía respecto a comercio y medio ambiente? La travesía respecto al tema de comercio y medio ambiente comienza en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Este acuerdo, que fue uno de los paralelos en el Telecán, uno de las condiciones clave para poder aprobar este tratado por el Congreso de Estados Unidos, se enfoca en un punto bien particular: la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los tres países. Legislación ambiental definida dentro del texto del acuerdo y con un particular enfoque entre el comercio y el medio ambiente. O sea, no todo lo que tiene que ver con el medio ambiente se revisa como parte de este instrumento. Y eso es, creo que, una cosa muy importante a señalar, porque así como el Tratado de Libre Comercio no va a venir a resolver todos los problemas que tiene un país, un acuerdo en materia ambiental o disposiciones en materia ambiental se tienen que enfocar en aquello que impacta el comercio y que tiene que ver con la preservación de los recursos naturales, con su conservación y su uso sostenible. Lo que hace el Acuerdo de Cooperación Ambiental es sentar un gran precedente de cooperación entre las partes. Como su nombre lo indica, hay una agenda de cooperación que se desarrolla, un mecanismo institucional que impulsa esta cooperación y que hasta el día de hoy permanece en la región. Respecto a las críticas que más se le hacen a este acuerdo es cómo se puede exigir. Y esa es la razón por la que estamos donde estamos el día de hoy. Voy a abordarlo eso en un momento. Ahora, en materia laboral. Ahí en materia laboral el punto de partida es el acuerdo similar en materia laboral.
El acuerdo paralelo que en el Telecán incluía la observancia o el cumplimiento de estos 4 derechos principalmente reconocidos de manera internacional: la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la no discriminación en el empleo, el combate o la prohibición del trabajo forzoso y la abolición efectiva del trabajo infantil. A diferencia del acuerdo ambiental, el laboral tuvo un destino distinto y la agenda de cooperación no tuvo una continuidad similar al ambiental por cuestiones de carácter político y ciertos intereses que existían en los 3 países en ese momento. Mientras el acuerdo paralelo ambiental existe en su institucionalidad y su agenda de trabajo hasta la negociación del TEMEC, el laboral deja de existir más o menos por ahí del 2009, 2010, y estaba ahí el tratado, pero la institucionalidad y la agenda de cooperación ya no más. Ahora, ¿qué pasa durante la negociación del TEMEC? En primer lugar, hay una preocupación por la aplicación de las legislaciones ambiental y laboral en México, más la laboral que la ambiental, debo decir. ¿Por qué? Por esta herencia que tiene el acuerdo paralelo de cooperación ambiental que dice, pues va trabajándose la cooperación, sí hay áreas de oportunidad, pero el tamaño del reto en materia laboral siempre fue mayor a la luz de los críticos de estos 2 acuerdos. Y por eso paso a la segunda casilla y críticas a la efectividad de los acuerdos paralelos. ¿Realmente alcanzaron sus objetivos los acuerdos paralelos? ¿Realmente cumplieron la expectativa que hizo que los negociaran? Y uno de los elementos clave en ese sentido es precisamente lo que se percibía como una falta de ambición en los mecanismos de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no había consultas, ni paneles, ni sanciones que se aplicaran por virtud de incumplimientos de esos acuerdos. Entonces, esa es una de las grandes críticas, y específicamente en materia laboral. Ahora, en el ámbito específico de la protección de los derechos laborales, ¿cuáles eran los elementos que condicionaron la negociación del TEMEC? El primero, los efectos que tenía la aplicación de la legislación laboral en la inversión. Es decir, que en México podía verse visto en algún momento como un lugar atractivo para llegar a invertir, porque había patrones que estaban entendidos con sindicatos blancos y de ese modo no tenías ningún problema de libertad de asociación y de garantizar esos derechos porque estaba amarrado el contrato colectivo. Contrato colectivo que no tenía sustento en los derechos laborales. Segundo, una pendiente implementación de una reforma constitucional que se publica en febrero de 2017 en materia de justicia laboral. Cuando se negocia el TEMEC, esta reforma constitucional todavía no se implementaba en la Ley Federal del Trabajo y era necesario implementarla. Y tercero, fallas en algunos aspectos bien puntuales que eran identificados como injerencia patronal en los lugares de trabajo, violación contra los trabajadores que buscaban ejercer sus derechos e incluso condiciones de trabajo forzoso o sospechas de no solo de su existencia, sino de que México era un canal de flujo de productos elaborados con trabajo forzoso que llegaban al mercado de Estados Unidos. Ahora, al final, estos son los elementos que terminan siendo incorporados en los 2 capítulos del TEMEC. Se trata de resolver este asunto de la falta de cumplimiento a través de su sujeción a los mecanismos de solución de controversias. En ambos casos quedan obligados los países a aplicar de manera efectiva la legislación ambiental y laboral, pero en el caso laboral, por si fuera poco, se incluye un anexo, el anexo 23A, que seguramente todos conocen, que se refiere a los derechos de libertad de asociación y de reconocimiento del derecho a la negociación colectiva efectivos en México. En México. O sea, ese anexo tiene dedicatoria y ese anexo obedece a que México aún no implementaba esa reforma constitucional. Se termina implementando el 1 de mayo de 2019 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, una reforma de gran calado, que hasta hoy se está implementando y que ha sido objeto de mucha atención de parte de nuestros socios comerciales, no nada más de las oficinas de gobierno, sino también de sus congresos, particularmente del Congreso de los Estados Unidos. Obligaciones específicas en ambos capítulos sobre cuestiones relativas a la conservación de especies de flora y fauna silvestre, manejo pesquero sostenible y cumplimiento de acuerdos ambientales. Y van a decir ustedes, ¿y esto cómo qué? Vamos a aterrizarlo un poco en una palabra, bueno, en un concepto: cadena de suministro. Una de las palabras clave para la revisión del TEMEC va a ser que las empresas, que los negocios tengan clara
la trazabilidad de los productos que entran a sus cadenas de suministro y que son exportados a los socios comerciales. ¿Por qué? Porque en algún lado pueden haber sido obtenidos con base en prácticas de captura ilegal o de obtención ilegal, digamos, de recursos, como en el caso de los recursos maderables, o porque en el caso laboral fueron hechos con trabajo forzoso, ¿no? O vienen de un país que está donde hay prácticas de trabajo forzoso. Y finalmente, de lo más destacado que yo encuentro acá es que ya casi al final de la negociación del TEMEC se incluyen dos elementos en ambos capítulos muy interesantes. Y en ambos casos son acuerdos bilaterales. En el de medio ambiente, un acuerdo de cooperación ambiental y verificación aduanera, que si bien no es vinculante, sí establece la posibilidad de que Estados Unidos le pida a México información sobre embarques que van a llegar a su territorio y claridad e información respecto a la legalidad de esos embarques. O sea, otra vez, cadena de suministro, ¿no? Y segundo, el mecanismo laboral de respuesta rápida en el caso del capítulo laboral. Esto es un mecanismo sin precedentes de vigilancia, de monitoreo de cumplimiento. Entonces, volviendo a las láminas iniciales, si una de las quejas que tenía sobre el TEMEC era que no había mecanismos de observación de cumplimiento, de monitoreo, con un esquema como el mecanismo laboral de respuesta rápida, vaya que lo hay. Y tan lo hay que lo que hemos visto ha sido un buen número de casos. ¿En dónde podría centrarse entonces la revisión del TEMEC? Ya casi para terminar. Primeramente, la aplicación efectiva de la legislación ambiental y laboral. O sea, lo que tenemos en la ley se tiene que aplicar y no hay más. O sea, punto de partida, ¿no? Ese es el punto básico. Pero ¿qué más? Hay acciones que requieren medidas adicionales, hay compromisos dentro de los capítulos que pueden requerir medidas adicionales, que ahorita les voy a enseñar en la siguiente lámina, y seguramente como parte de la revisión del TEMEC va a ser objeto de discusión. Estados Unidos, México, Canadá, ¿qué han hecho para implementar este o este o este artículo? Entonces es algo más allá de lo que ya tenemos en la legislación. Debida diligencia sobre cadenas de suministro, y aquí es donde creo que vale la pena mencionar un factor que va a condicionar todo el proceso, como ya lo está condicionando, que es China. ¿Qué tanto vínculo hay con China? Y tenemos en Estados Unidos medidas como la ley para prevenir el trabajo forzoso uigur, que es una ley que establece que todo producto que provenga de una zona, de una región específica, de una región autónoma de China que se llama la región autónoma de Xinjiang, va a ser considerado elaborado con trabajo forzoso. Por ende, no puede entrar al territorio de Estados Unidos. Y si alguno de las empresas mexicanas se surte de insumo que venga de esa latitud, va a tener que cambiar de proveedor. ¿Qué se hace ahí? Pues se producen bienes a base de algodón, se trabaja el algodón como materia prima, se producen bienes a base de sílice, que creo que es un componente relevante para algunas de las industrias manufactureras. Y finalmente, solución de controversias, casos concluidos o casos en curso. ¿Qué precedentes hay? Y aquí ya tenemos un panel del mecanismo laboral de respuesta rápida que terminó dando una resolución o una decisión en contra del demandante, que es Estados Unidos. Y ese demandante, a lo que se estaba refiriendo era acciones que habían pasado antes de la entrada en vigor del tratado. Entonces, ojo con ese tipo de casos y ese tipo de precedentes, porque lo más seguro es que quiera venir a Estados Unidos a decir, vamos a arreglarlo, ¿no? Y en una de esas hacemos retroactivo el mecanismo laboral de respuesta rápida. Y esas cosas, pues ya será de los abogados y los negociadores, pero en principio no deberían ser aceptables. No estoy diciendo que ya se sepa eso, pero a la luz de la experiencia propia y lo que seguramente les dolió en Estados Unidos haber perdido este caso de la minera México en el mecanismo laboral de respuesta rápida, pues posiblemente apunten hacia allá, ¿no? Pues es interés de ellos. Ya entonces tenemos aquí en lo que aterriza específicamente a los temas, quiero referirme en materia ambiental a que hay unas consultas en curso actualmente sobre vaquita marina que se iniciaron en 2022. Sobre vaquita marina, ¿qué significa eso? Que los compromisos de medio ambiente del tratado se ven vulnerados de acuerdo con Estados Unidos porque la captura de especies en el Alto Golfo de California está vulnerando la población de vaquitas marinas ahí. Captura de productos pesqueros.
Eso nos lleva a el tema de la implementación de acuerdos ambientales multilaterales y las medidas de conservación de especies de flora y fauna silvestre. Y esto también tiene un vínculo con el segundo punto ahí, acciones sobre manejo pesquero sostenible. Estados Unidos y México tienen una larga historia de discusiones sobre cómo se conservan las especies marinas, ¿no? El caso de atún es el referente más claro en este sentido. Pero hay también casos que tienen que ver con la pesca de camarón y la afectación a las tortugas o las incursiones ilegales de algunas lanchas en el Golfo de México, en la zona económica exclusiva de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, además del acuerdo de cooperación ambiental y verificación aduanera, quiero poner en la mesa que durante la audiencia del que ha sido nominado, designado nuevo representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, en el Comité de Finanzas del Senado, uno de los senadores le pregunta, ¿y qué opinas de que le pongamos impuestos a los productos que sean elaborados en países que tienen reglamentación laxa respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Y aparentemente la respuesta no fue de cerrazón, sino de, pues estaría interesante. Claro, otra vez pensando en China, pensando en China. China va a condicionar mucho esto. Entonces, donde eso pueda constituir una herramienta para imponer obligación, para imponer límites a la importación, eso puede que sea usado y puede que eso sea puesto en la mesa en el TEMEC. No estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos va a ser un férreo defensor de los convenios internacionales en materia de cambio climático, pero a su modo puede que estas medidas tomen forma. Y sobre el capítulo laboral, pues ahí tenemos básicamente en el mecanismo laboral de respuesta rápida 32 casos, o sea, si había una queja de que no había sido observados los derechos laborales en México a través de casos laborales, ya nos pusimos tablas, la verdad. O sea, porque 32 casos, dos solicitudes activas, lo bueno es que la mayor parte han quedado resueltos y 5 paneles activos. Es una agenda muy fuerte de implementación. Y yo quiero, hay herramientas que están disponibles públicamente que le dan monitoreo a los casos bajo el mecanismo y una de ellas señala que dentro de las motivaciones principales del panel se encuentra la injerencia patronal en todos los 5 paneles que están activos. Así que, ojo ahí, la injerencia patronal sigue siendo algo que no es que sea intencional, sino que a lo mejor es la manera en la que se venían haciendo cosas desde antes y se cree que así deben seguir siendo hechas. Pero a partir de la reforma de 2019 se debe modificar la relación con el trabajador, respetando el ejercicio de derechos. Importante, hay un panel en el sector servicios, importante particularmente para Concanaco. Y ya para terminar, tenemos que las importaciones prohibidas por Y virtud del aquí con artículo nuestro 23, vicepresidente, 6, que sean elaboradas con trabajo forzoso, México emite un acuerdo el 17 de febrero de 2023 que se supone establece este mecanismo para prohibir las importaciones de aquello que venga de otros países donde haya trabajo forzoso. Hasta hoy me parece que no se ha activado ese mecanismo. Entonces, eso puede ser uno de los puntos donde nos digan, ¿y cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer para que esto sea más activo? Porque mientras esto ocurre en Estados Unidos, se siguen prohibiendo importaciones a la luz del ingreso de producto, particularmente de Asia, que tiene características de elaboración con trabajo forzoso. Entonces, estas son las consideraciones que yo les dejaría en la mesa de cara a la revisión del tratado, los retos que hay. No quiero extenderme mucho más, pero estoy aquí encantado de recibir preguntas si las hay. Pues creo que el tema laboral y el ambiental de pronto tenían mitos, ¿no? Eran objeto de muchos mitos y muchos tabúes. Ya están en la mesa y lo más seguro es que sigan siendo objeto de mucha discusión. Muchas gracias y le doy la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que es muy relevante, sobre todo, importante también pensar las implicaciones que tienen para las empresas en el cumplimiento de este tipo de disposiciones o cómo afecta la operación del día a día. Entonces, nos gustaría también escuchar, los comentarios del maestro José Carmelo Zavala, sobre todo muy enfocados en la parte ambiental y en la experiencia que él tiene dentro del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Por favor. Bueno,
Primero, tengo que agradecer a Octavio de la Torre por tenernos aquí, tantas horas. Ya me queda poquita gasolina para el sándwich que me comí hace ratito, entonces voy a tratar de ser breve, pero sí quiero novelear un poquito lo sintético que fue Ricardo con el tema ambiental. Y primero tengo que también agradecerle a Paul su optimismo ante un escenario a veces oscuro y él lo ve con optimismo y propositivo, porque a pesar de que en Tijuana estuvimos la semana pasada 10 horas y los tractocamiones en kilómetros ahí por el aeropuerto, y él que nos diga que las aduanas son para conectar, me, me encanta su optimismo y lo apoyo totalmente. Y la otra también dimensionar un poco nuestra escala. Y déjeme decir que entonces la escala de medio ambiente, desarrollo sustentable, no tiene mucho que ver con nuestra escala del público que estamos aquí. Y para eso entonces, abonando en ese optimismo al que nos exhorta, Paul diría que el Trump 2.0 ya casi se acaba. Está pronto a terminar. Entonces, sus 4 años ya se están agotando y somos más allá de eso. Y en el tema ambiental tenemos lecciones que aprender y que dar a la frontera y a este Norteamérica, que un pequeño insecto, que es el símbolo del TLC anterior, o de la Comisión de Cooperación todavía, la monarca, y vuela miles de kilómetros, va y viene, y es un insecto. Entonces, así de grande es la naturaleza, y nos da lecciones que no hemos terminado de aprender. Un virus que es cuasi invisible paralizó la economía, y eso es una medida de la falta de respeto que tenemos por la poderosa naturaleza, por los recursos naturales. Y si hay alguien aquí y en el público que cree que es ajeno a la biodiversidad, a los recursos naturales, al capital natural, denle, como el mal chiste que hice ayer, denle 3 clics a su actividad económica y se van a dar cuenta y va a ser evidente y obvio la dependencia que tenemos como especie y toda la construcción sociocultural que hagamos, incluida las empresas y nuestros negocios. De esa razón, y como soy muy malo para poder darle ahí al clic ese, pues yo creo que nos excedimos en esa presentación, entonces ahí la vamos a ir pasando para poder novelear un poco. La Comisión de Cooperación Ambiental, cuando nació en el TLC, fue dirigida por Víctor Glittinger, el primer director, luego después fue secretario. Y entonces, esos primeros años nos dio oportunidad de conceptualizar que Norteamérica era un solo ecosistema. Y nos las paseamos con expertos y expertos de todas las materias que quieran para poder tener una visión de que Norteamérica era un solo ecosistema compartido por estas fronteras arbitrarias que ponemos, donde la virtuosa conexión de las aduanas, nos dice Paul, que es maravilloso. Pero tenemos muchos retos, seguro, y creo que me voy a enfocar en los problemas que tenemos, pero intento ser optimista a final de cuentas, ¿no? Pero hay que ver también, porque un énfasis que hizo Ricardo es el cumplimiento de nuestra propia legislación ambiental. En aquellos viejos acuerdos ambientales paralelos, lo que procuraban era que México no fuera el paraíso de los contaminadores. Y teníamos unos ligeras pistas por ahí. Antes de ese TLC, en los 90s, a principios de los 90s, los grandes muebleros de California se movieron hacia Arizona o hacia Baja California. Porque California, y sigue siendo un faro en los temas ambientales, empezó a regular los volátiles orgánicos. Por eso, en Tijuana, las carrocerías y pinturas de los carros o las mobiliarias abundan todavía hoy, ¿no? Porque volátiles orgánicos, nosotros no tenemos una regulación en volátiles orgánicos al medio ambiente,
nos lo respiramos, ¿no? Y no hay bronca. El cáncer y esas cosas dan a la edad ya grandes, ninguno de ustedes está en el caso, seguro, del público que está aquí, pero entonces, como es en el lejano, no lo tomamos en cuenta. Pero en la frontera hay, en estos temas que estamos aquí, biodiversidad lo tocó Ricardo un poco porque uno de los convenios internacionales que tiene dientes es el CITES para el tráfico. Y entonces nosotros estamos en la picota por vaquita marina, por la pesca ilegal de totuaba para sacarle el buche y mandarlo a Asia, a China principalmente, porque es un platillo exótico. Y México, diría yo que equivocadamente sigue haciendo énfasis en que es la pesca clandestina, la totuaba, la que acaba con la vaquita marina. Ponen redes ocultas, la vaquita marina, que es más o menos del tamaño de la totuaba, queda atrapada, no sale a respirar y se muere. Pero el buche pasa por Estados Unidos y va hacia China. Solamente se está sancionando al país de origen, no al de tránsito y destino en el CITES. Entonces eso es parte, pero déjenme decirles que no puede sobrevivir una especie si modifica su ecosistema. El río Colorado ya no lo bebimos todos, entre Sonora, Baja California, Nevada y California, no llega al delta del Colorado, al Alto Golfo. Se modificó el ecosistema de la vaquita marina. ¿Por qué habría de sobrevivir? Pero entonces la debemos todos, ¿eh? No solo México y no solo la totoaba. Es más, en la totoaba yo diría que estamos saliendo, hay cultivo, hay ranchos de engorda, ya está autorizado en CITES venderla, entonces no es ni tanto allí, pero nos quedamos, hay casos que pasamos aquí rápido, ya ni nos acordamos de que había una barrera fitosanitaria para el aguacate, duró como 80 años, ya ni nos acordamos de ya, y un día que podemos venderle para el Super Bowl aguacate, pues ya se hizo, ¿no? También, muchos años después, fue en los 80s, el embargo atunero, Ensenada producía casi la mitad del atún del país, y un argumento ambiental como estos donde estamos, y el comercial hizo que el embargo atunero, y no hayamos, como no teníamos, como aquí se ha dicho muchas veces, diversificada nuestro mercado, entonces nos llenamos de latas de atún hasta en las escuelas, no hayamos qué hacer. Claro, qué bueno proteína, ¿no? Nos alimentamos mejor, ¿no? Pero por lo pronto casi nos salen escamas, ¿no? Si tuviera el atún, ¿no? Años después, descubrimos y quedó muy documentado que el grupo ambientalista que persiguió esto en Estados Unidos recibe 1 centavo por la etiqueta Delphin Safe. O sea, era un argumento comercial para proteger su industria, como el aguacate y como otras cosas. Así, estas barreras no arancelarias nos han atrapado. Y entonces tener acuerdos ambientales antes voluntarios, hoy en el TEMEC, como nos decían, con más dientes o mejor seguidos, nos hace voltear a buscar nuestras propias fortalezas internas. No es nada extraño porque seguro en otras áreas está. La área de oportunidad, se dice para usar un idioma diplomático, que tenemos para el cumplimiento de nuestras propias regulaciones ambientales es bestial. Es bestial. No tenemos una capacidad, un esfuerzo, cumplimiento serio de capacidades de inspección y vigilancia, y en los últimos años bajó terriblemente más. Hoy estamos en otro escenario, espero y apuesto a que el tema ambiental, Claudia Sheinbaum lo tenga en su portafolio con mucho mejor énfasis que la administración pasada. Y apuesto a eso porque en su equipo se ve un poquito mejor los expertos que están en las diferentes áreas ambientales, y a eso estamos apostando, porque entonces, si no, se vuelve una debilidad terrible en unas negociaciones de este tipo. Nuestra norma de aguas residuales, por favor, está lejos, y son la mayoría de las plantas de orden de gobierno, de municipales, en Baja California son estatales, pero no cumplen con la norma de descarga, ni lejos. Y en la frontera, esta frontera que necesitamos de piel dura, como decían acá. Y saben, sí hay piel dura en la frontera, porque no es una línea. En todos nuestros
acuerdos y compromisos ambientales que vienen desde los acuerdos de la paz de los 83, y lo que se ha seguido con COSEF, con Van Damme, con el SILA mismo, etcétera, se conceptualiza una región 100 kilómetros arriba y 300 para financiamiento, solo 100 para normas de consultas. Entonces, una franja de casi 400 kilómetros y 3,000 es una franja, no una línea, para que los gobiernos se consulten, respetando sus jurisdicciones y competencias, pero se consulten en los temas ambientales, de infraestructura, porque hay un señor que todo lo ve. El Río Nuevo en Mexicali drena al norte. El río Colorado al sur, pero el río Nuevo al norte, y el río Nuevo va al norte con agroquímicos, antes también con sanitarios, pero hoy con agroquímicos, no mucho, 5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y el río Tijuana, aunque es intermitente, también drena al norte. Es un embudo que termina en Imperial Beach, en San Diego. Y eso nos lleva que todo lo que esté en la parte parte alta de la cuenca, pues termina allá. Aguas residuales, basura, llantas, lo que quieran. Y entonces se vuelve un conflicto muy serio, porque entonces estos son temas que pueden ser abordados en el Tratado de Libre Comercio. Quiero, aunque hay más notas ahí, quiero nada más cerrar. ¿Cuál es el papel que quisiera, que queremos y que trabajamos para hacer desde la Concanaco? Ayudar a mejorar el cumplimiento ambiental. Y si no crece seriamente la capacidad de inspección y vigilancia, los sistemas de comando y control para cumplir nuestras regulaciones, normas oficiales, etcétera, en el tema ambiental, entonces desde este sector, desde esta parte, debemos enforzar, dicen los gringos, empujar a las partes voluntarias que están en la mesa. Auditoría ambiental, distintivo ambiental, calidad de México, etiquetados verdes, crear estos ecosistemas donde se refleje la preferencia y capacidad del consumidor en las compras verdes, pero no solo del gobierno, también de nuestras empresas, y que nuestras empresas, cualquier giro, producto que manejen, que vendan, que esté en su negocio, que entonces empujemos a que tenga estos cumplimientos ambientales hasta más allá de la norma. Que encontremos la fórmula en que nuestra actividad económica, la rentabilidad de nuestra actividad económica, no se subsidie en depredar el capital natural. Que esté internalizado, dicen los economistas, el impacto, el costo ambiental que tiene nuestra actividad económica en nuestro negocio. No es ni ético, ni moral, y en algunas cosas ni legal que nuestro negocio esté apoyado en contaminar, o en la salud del ambiente, o en la salud laboral, o eso, para que algo sea sustentable, un negocio sea duradero, necesita estar sano ahí. Y si no, pues hay que escarbarle y buscarle, hasta que lo logremos. Y eso está en las regulaciones, está en leyes, está en normas, pero está también en nuestra sobrevivencia, no del planeta, no de la biodiversidad, no de nosotros. Y entonces, si alcanzamos esa lucidez, entonces nos daremos cuenta que el Trump 2.0 ya casi se acaba. Muchas gracias. Bueno, con estos comentarios yo solo tendría una pregunta para ambos. O sea, ya vimos un poco cuál es la regulación, el panorama, que nos enfrentamos en el tema ambiental, en el tema laboral también, que lo mencionó Ricardo, pero desde el punto de vista de la industria, o sea, a mí me gustaría entender cuál es el principal problema que ustedes ven
en el tema de cumplimientos ambientales y laborales. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Está del lado de la industria? ¿Está del lado de la parte del gobierno? En 2 segundos y después le paso la palabra a los demás. A ver si hago mi tarea. Creo que está con diferentes roles, está en el gobierno y desde luego que está al interior de las empresas. Un tema que pronto lo veremos en la legislación es de economía circular y entonces ahí lo amplío. Economía circular significa no reciclar nada más, ¿eh? Eso es lo último. Reciclar y llevar a hacer un producto, eso es lo último y no lo hacemos. Pero antes de eso es que los productos, y eso será para los industriales, para los fabricantes, estén pensados en el post-diseño, en qué hacer con ese producto después de su uso. Y el otro segmento importantísimo que cerramos los ojos a veces es ampliar el ciclo de vida del producto. Porque la economía circular lo que busca es que el crecimiento esté desacoplado de la extracción de recursos naturales. Ampliar el ciclo de vida del producto significa entonces que tenemos que ver con otros ojos y de manera regional, incluidos a nuestros vecinos del norte, el comercio de segunda mano. Hey, los carros usados, las llantas usadas, la madera usada, los yonques de recuperación de partes, todas estas cosas son ciclo de vida. Ampliar ciclo de vida y entonces debemos verlo con otros ojos. Y eso está en el sector de comercio y servicios, en nuestra cancha. Tú, Ricardo. Gracias. Sí, yo creo que es esa noción de en qué parte está, coincido con el comentario, no se puede señalar nada más a uno de los dos actores, gobierno o sector privado, ¿no? O sociedad civil, porque los propios capítulos ambiental y laboral reconocen que cada parte tiene la discreción para asignar recursos en la aplicación de la ley. Entonces se reconoce que puede haber prioridades de cierto tipo que hagan que se asignen de un modo u otro, que se distribuyan de un modo u otro. Lo que debe quedar claro es qué compromisos son los que están ahí, que se deben cumplir y en dónde estamos fallando. Y ese examen creo que es el momento de hacerlo ya ahora por las autoridades que están en las dependencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí en el caso de la pesca ilegal, pues que se puede definir si acaso es una falla en cuanto a inspección de parte de la autoridad o en cuanto a que a pesar de que hay detenciones y un refuerzo de la vigilancia, se siguen presentando estas ocurrencias. ¿Por qué? Porque los actores no son precisamente del sector productivo legal, ¿no? Y a lo mejor traen otros productos por ahí, ese es un ejemplo. Entonces yo creo que sin duda cae en ambos lados y no hay que esperar a que el gobierno venga y diga, ya, hay que hacer esto porque lo vamos a hacer nosotros y así se van a alinear. También de parte del sector privado es importante. Y nada más al respecto. Particularmente en el capítulo ambiental también se reconocen las iniciativas voluntarias como las que señaló ahorita Carmelo, o sea, inspecciones, auditorías y como mecanismos de refuerzo. Y ahí es donde entra el sector privado, ahí es donde entran ustedes. No está de más, no es una obligación, pero si se puede hacer como evidencia de que se está cumpliendo, vamos para adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ambos. ¿Alguna pregunta por parte de, por favor, Julio? Venga, la primera, Ricardo, con la expertise que tú tienes en la parte laboral, es, México podría aplicar lo mismo de la respuesta rápida a empresas norteamericanas, porque hasta donde entiendo yo, eso nace de la ley de aplicación del TEMEC, que no es precisamente el TEMEC. O sea, si nosotros quisiéramos de manera recíproca decir en tal y en tal y en tal empresa de Estados Unidos el sindicato está haciendo cosas fuera del marco legal, lo podríamos hacer, esa es una. Y dos, ahorita la pregunta excelente que hiciste, mi estimado Orlando, yo creo que es impresionante lo sucio que somos los seres humanos. Verdaderamente es tristísimo ir a una playa y ver tirados tenis y llantas y más. Dices, oye, carajo, no por ti, por tus hijos, por tus nietos, ¿no? Pero mientras no tengamos una autoridad ni en suficiencia tal que verifique a las empresas en México van a seguir haciendo lo que se les pega la gana en materia ambiental. Entonces necesitamos, perdón mi léxico,
Necesitamos, ¿dónde empieza la resolución del problema? En que haya una autoridad realmente suficiente y con dientes para verificar a las empresas. Mi punto de vista, ¿no? Perdón. Gracias, Julio. Un gusto verte y escucharte. Yo lo que creo es que, a ver, el Temex se negoció de un modo en el que el mecanismo laboral de respuesta rápida, que no fue negociado por la Secretaría de Economía, y debo decirlo, porque es algo muy importante, incluye una cláusula que establece que solamente se podrían presentar casos contra Estados Unidos y Canadá por asuntos que ya hayan sido objeto de un proceso interno. Entonces, una vez le pregunto yo a la que todavía era mi contraparte en ese momento, me dijo, a ver, para que tú puedas presentarle algo contra la empresa de Estados Unidos, tiene que estar casi el que está incumpliendo en la cárcel. O sea, porque el procedimiento interno ya se agotó. Cosa diferente en México. Es un desbalance de origen, que en ese momento quien lo negoció lo aceptó. Era mucha la presión quizá, pero ¿puede pasar eso? Entonces, que México use el mecanismo contra Estados Unidos, pues en teoría sí, pero tiene que pasar estas circunstancias. Eso no. Lo que no hay que perder de vista es que no estamos en ante una administración demócrata en Estados Unidos, sino ante una administración republicana. Los demócratas suelen ser más pro sector laboral y había un apoyo claro del sector laboral a los demócratas en la administración Biden. Estaban muy contentos con los 32 casos que a México le habían iniciado, ¿no? ¿Cómo se porta Trump respecto a los derechos de sindicación en Estados Unidos? ¿Cómo se comporta esa administración? Y ahí es donde puede estar el foco de algo que México puede llegar a la mesa a decir seriamente, oye, ok, ¿cuántos trabajadores? Estados Unidos hace mucho hablar de que tienen sindicatos muy grandes, pero realmente en proporción a la población y a las empresas, ¿qué tanta representación tienen de los trabajadores? Y ahí es donde a lo mejor, ¿no? Y empresas conocidas, pues, empresas transnacionales tienen a lo mejor en Estados Unidos la costumbre de no promoverla o no de dejar que los trabajadores decidan por su propia cuenta si quieren o no formar un sindicato en el lugar de trabajo, ¿no? Ese creo que puede ser un punto importante, muy interesante en la negociación. ¿Qué tanto se pueda sacar? Ya dependerá del diálogo, ¿no? Ya dependerá de qué punto partan las discusiones, pero tampoco es como que México está en la misma situación. Esto es bien importante. México no está en la misma situación que estaba cuando se empezó a negociar el TEMEC respecto en materia laboral. Ya hay un andamiaje institucional y un andamiaje legal que a México le da para decir, mi ley es la más sólida, yo creo que de toda la región. Entonces, eso ya es algo significativo. ¿Cómo se aplica? Creo yo que también se está aplicando bien. No hay que descuidar eso. Bueno, entonces México ya está del otro lado de la mesa, quizá en esa disciplina siendo quizá optimista al grado de la ingenuidad, pero es lo que yo podría comentar. Marcelo, Sí. por favor, tú tienes un Yo, comentario. sí, yo quisiera pensar que cuando dices mi ley, no te refieres al argentino, ¿eh? Bueno, pero nada más decir que sería triste que ocupáramos la mitad de la población ser policía de la otra mitad de la población. Yo creo que sí hay que reforzar los sistemas de inspección y vigilancia, sin duda tiene un rol que papel, pero creo que desde el sector empresarial o de los organismos empresariales debemos empujar esquemas voluntarios, de cumplimiento, que nos acerquen en ese sentido y que descarguen la presión o que inspección y vigilancia se dedique a los que no quieren armonizarse, alinearse, pues, y que los otros estén en ese esquema. Me queda claro que el tema ambiental va a ser en estos 4 siguientes o menos de 4 años que ahora ya se acaban, oscuros, será un tema hipócrita realmente, porque allá ya se quitó los estímulos a los carros eléctricos, está contra los eólicos en el mar, se retira de los acuerdos de París, ya va a permitir la exploración y explotación de petróleo en zonas que no eran para eso, pero tiene tiempo el señor hasta para meterse con los popotes, hace un decreto contra los popotes, ¿no? Es una cosa de ironía y de sarcasmo, ¿no? Pero creo que nosotros debemos hacer más esfuerzos en nuestro cumplimiento y el esfuerzo de la Concanaco, y en eso estamos caminando, a formar, a firmar un convenio de colaboración con la Semarnat
y sus entidades, Profepa, SEA, ANP, etcétera, para buscar y empujar desde la CONCANACO estos esfuerzos de cumplimientos voluntarios. Y creo que por ahí es el camino para nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ambos ponentes. Un aplauso, por favor. Y ahorita nos van a entregar su reconocimiento, no debe tardar, Marcelo, ahorita lo está imprimiendo, corriendo. Es cierto. Y va a haber otra mesa a las 4 de la tarde, donde está nuestro querido colega Rolando Penagua. Muchas gracias.